Hola a todos. Bienvenidos a Wow Spoken Spanish. Soy Manuel, y hoy tengo que contarles algo que me pasó la semana pasada. Bella, ¿puedes creer que me quedé sin gasolina en la carretera? Bienvenidos oyentes de Wow Spoken Spanish. Soy Bella. Manuel, ¿en serio? Eso me parece muy estresante. ¿Qué hiciste? Pues, imagínate. Eran las 10 de la mañana. Yo iba manejando hacia el trabajo, y de repente el carro empezó a hacer un ruido extraño. Miré el tablero y el indicador de gasolina estaba en cero. ¡Cero! No podía creerlo. Ay, qué susto. ¿Y dónde estabas exactamente en ese momento? ¿Estabas lejos de una gasolinera? Estaba en una calle bastante tranquila, lejos del centro de la ciudad. Por suerte, pude mover el carro hacia el lado de la carretera sin causar ningún accidente. Me bajé del carro y empecé a caminar. Después de unos 5 minutos, encontré una gasolinera pequeña. Qué alivio encontrar una gasolinera cerca. Oyentes, ¿alguna vez les ha pasado algo parecido? ¿Se han quedado sin gasolina en un lugar difícil? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leer sus experiencias. Cuando llegué a la gasolinera, había una persona trabajando allí. Era un señor mayor, muy amable, con una camisa azul y un sombrero. Me acerqué a él y le dije: «Disculpe, buen día. ¿Me puede ayudar? Me quedé sin gasolina un poco más adelante en la calle». ¿Qué situación? ¿Y el señor te ayudó? ¿Cómo respondió cuando le pediste ayuda? Sí, fue muy amable. Me miró y me dijo: «Claro que sí, joven. No se preocupe. Eso le pasa a mucha gente». Me sentí mucho mejor cuando escuché eso. A veces uno se siente tonto en esas situaciones, pero él fue muy comprensivo. Qué bueno que fue tan amable. Oyentes, en español, cuando necesitamos pedir ayuda a alguien, podemos decir, disculpe, ¿me puede ayudar? O también, ¿me podría ayudar con algo, por favor? Estas frases son muy útiles en situaciones como la de Manuel. ¿Ya las escucharon bien? Exactamente, Bella. Después le expliqué mi situación con más detalle. Le dije: «Señor, mi carro está estacionado a unas 2 cuadras de aquí. ¿Tienen un recipiente para llevar gasolina?». El señor pensó por un momento, y luego fue a buscar algo en el cuarto de atrás. Qué interesante. Me imagino que estabas muy nervioso, esperando. ¿Cuánto tiempo tardó en regresar? Solo tardó unos 2 minutos. Volvió con un recipiente de color rojo, de esos que se usan específicamente para transportar gasolina. Me lo mostró y me preguntó: «¿Cuántos litros necesita? Tenemos gasolina regular y gasolina premium. ¿Cuál prefiere?». Ah, muy bien. En muchos países de habla hispana, la gasolina se mide en litros, no en galones como en algunos otros lugares. Oyentes, ¿saben cómo se dice en español cuando uno quiere gasolina regular? Simplemente se dice gasolina regular o también gasolina corriente en algunos países. ¿Qué le respondiste, Manuel? Le respondí: «Gasolina regular, por favor. Con unos 5 litros, creo que es suficiente para llegar a otra gasolinera más grande». El señor asintió con la cabeza y empezó a llenar el recipiente. Mientras esperaba, aproveché para llamar a mi trabajo y avisar que iba a llegar tarde. Muy responsable de tu parte avisar al trabajo. Eso es importante, ¿verdad? Y dime, ¿cómo fue la conversación cuando llegaste a pagar? Eso también es muy importante en una gasolinera. Cuando el señor terminó de llenar el recipiente, me preguntó: «¿Necesita algo más? También tenemos aceite para el motor, agua destilada y otros productos para el carro». Le dije que no, que por el momento solo necesitaba la gasolina. Luego le pregunté: «¿Cuánto le debo, señor?». Perfecto. Oyentes, la frase ¿cuánto le debo? Es muy común en español cuando queremos preguntar el precio de algo que ya recibimos o compramos. También podemos decir cuánto cuesta antes de comprarlo. Hay una diferencia pequeña pero importante. ¿Ya notaron esas frases? El señor me dijo el precio y yo pagué. También le di una pequeña propina porque fue muy amable conmigo. En ese momento, el señor me dijo algo que me sorprendió: «Espere un momento, joven». Y fue a buscar algo más.
Oh, ¿qué fue a buscar? Cuéntanos, me tiene muy curiosa esta parte de la historia. Regresó con una pequeña botella de agua y me la ofreció. Me dijo, tome, para el camino. Hoy hace bastante calor. No podía creer tanta amabilidad. Le agradecí mucho y salí de la gasolinera con el recipiente de gasolina en la mano. Qué historia tan bonita. A veces encontramos personas muy generosas en los momentos más inesperados. Oyentes, ¿creen que la amabilidad de las personas en las gasolineras o en otros negocios es algo común en su país o ciudad? Cuéntenos en los comentarios, queremos saber sus experiencias. Fue un gesto muy pequeño, pero me llegó al corazón. Caminé de regreso a mi carro con el recipiente de gasolina. Cuando llegué, había una señora joven parada cerca de mi carro. Parecía preocupada y me miró cuando me acerqué. Uy, ¿y esa señora te dijo algo? ¿Estaba bien? Me preguntó, ¿es suyo ese carro? Lo vi estacionado aquí y me preocupé porque está un poco cerca de la esquina. Quería asegurarme de que todo estaba bien. Me pareció muy atento de su parte. Le expliqué lo que había pasado y ella se rió un poco y me dijo, a mi esposo le pasó lo mismo el año pasado. Tranquilo, ya le pasa a todos. Jaja, qué bueno que también ella fue amable. Parece que ese día encontraste puros ángeles en tu camino, Manuel. Pero dime, ¿lograste poner la gasolina en el carro sin ningún problema? Más o menos. La verdad es que nunca había hecho eso antes. Tardé un momento en abrir la tapa del tanque y en poner el recipiente de la manera correcta para que la gasolina entrara sin derramarse. La señora me observó por un momento y luego me dijo, ¿quiere que le ayude? Mi papá tenía una gasolinera y yo aprendí a hacer eso desde niña. Qué conveniente. ¿Y te ayudó? Sí, me ayudó sin ningún problema. En menos de un minuto ya tenía gasolina en el tanque. Le agradecí mucho y ella se despidió con mucha amabilidad. Encendí el motor y funcionó perfectamente. Seguí mi camino hacia el trabajo, aunque ya llegué bastante tarde. Oyentes, ¿notaron cuántas frases útiles usó Manuel en esta historia? Palabras como disculpe, me puede ayudar, cuánto le debo y expresiones como por favor y muchas gracias son fundamentales en cualquier conversación en español, especialmente cuando necesitamos ayuda de otras personas. ¿Practican estas frases en su vida diaria? Es verdad, Bella. Y yo aprendí una lección muy importante ese día. Siempre hay que revisar el nivel de gasolina antes de salir de casa, especialmente cuando se tienen viajes largos. Y también aprendí que la gente, en general, es muy amable cuando uno necesita ayuda y se lo pide con respeto. Esa es una gran lección, Manuel. Y hablando de gasolineras, quiero preguntarles algo a nuestros oyentes. ¿En su país las gasolineras tienen empleados que ponen la gasolina por usted? ¿O uno mismo tiene que hacerlo? Porque eso varía mucho dependiendo del lugar. En muchos países latinoamericanos hay empleados que te atienden, pero en otros lugares uno mismo pone la gasolina. Déjenos saber en los comentarios. Exactamente. Es una diferencia cultural muy interesante. En muchos países de América Latina, cuando llegas a una gasolinera, el empleado se acerca a tu carro y te pregunta, ¿cuánto le pongo? O lleno, y tú le dices cuánta gasolina quieres, o si quieres que llenen el tanque completamente. Muy bien explicado. La frase lleno es muy común y significa que el empleado te está preguntando si quieres que llenen el tanque hasta arriba, completamente. Y si solo quieres una cantidad específica, puedes decir póngame $20 o póngame 30 litros, por ejemplo. Sí, y también es común decirle al empleado el tipo de gasolina que necesitas. Puedes decir gasolina regular, gasolina super o gasolina premium, dependiendo de lo que use tu carro. Es importante saber qué tipo de gasolina usa tu vehículo para no causar daños al motor. Excelente información, Manuel. Oyentes, ya saben qué tipo de gasolina usa su carro. Si no lo saben, pueden verificarlo en el manual del vehículo o preguntarle a un mecánico de confianza. Es un detalle pequeño pero muy importante para el buen funcionamiento del motor. Bella,
quiero contarles algo más que pasó cuando finalmente llegué al trabajo ese día. Cuando entré a la oficina, todos mis compañeros empezaron a reírse porque yo traía la ropa un poco sucia de la gasolina. Fue bastante vergonzoso. Ay, no, ¿cómo se te manchó la ropa cuando estabas poniendo la gasolina al carro? Exactamente. A pesar de que la señora me ayudó, un poco de gasolina cayó sobre mis pantalones. El olor a gasolina es muy fuerte, y mis compañeros lo notaron de inmediato. Mi jefe se acercó y me preguntó, ¿todo bien, Manuel? ¿Tuviste algún problema en el camino? Tuve que explicarle toda la historia. Jaja, ¿y qué dijo tu jefe cuando escuchó la historia? Se rió bastante, y luego me dijo algo muy chistoso. Me dijo, Manuel, la próxima vez que se te acabe la gasolina, llámame. Yo tengo un jerrycan en mi carro para emergencias. No sabía que mi jefe era tan previsor. Aprendí que muchas personas llevan ese tipo de equipo de emergencia en sus carros. Qué buen jefe. Oyentes, la palabra previsor significa que una persona piensa en los problemas que pueden pasar en el futuro y se prepara para ellos. Es una cualidad muy útil, especialmente para los conductores. ¿Son ustedes personas previsoras? ¿Llevan cosas de emergencia en su carro? Desde ese día, yo también llevo un pequeño jerrycan vacío en el maletero de mi carro. Mi jefe me explicó que en caso de emergencia, puedo llenarlo en la gasolinera más cercana y llevarlo a donde esté mi carro. Es una solución muy práctica. Muy buena idea. Y aparte del jerrycan, también es recomendable llevar otras cosas en el carro para situaciones de emergencia, un gato hidráulico para cambiar llantas, un triángulo de emergencia, una linterna y, por supuesto, el número de teléfono de un servicio de grúas o asistencia en carretera. Totalmente de acuerdo, Bella. Esa experiencia me enseñó muchas cosas. Y lo más importante es que, aunque fue un día complicado, conocí a personas muy amables que me ayudaron sin pedir nada a cambio. Eso me dio mucha esperanza en la humanidad, la verdad. Qué reflexión tan bonita, Manuel. Y a nuestros oyentes les digo, si alguna vez se encuentran en una situación difícil en un país de habla hispana, no tengan miedo de pedir ayuda. La mayoría de las personas están dispuestas a ayudar cuando se les pide con respeto y educación. Exactamente. Y si necesitan pedir ayuda en una gasolinera, recuerden estas frases útiles. Disculpe, ¿me puede ayudar? ¿Cuánto cuesta la gasolina regular? ¿Tiene un recipiente para llevar gasolina? ¿Y cuánto le debo? Practíquenlas y se sentirán mucho más seguros en esas situaciones. Perfecto resumen, Manuel. Oyentes, ahora les tenemos una pregunta especial para practicar su español. Si ustedes estuvieran en la situación de Manuel, ¿qué harían primero? ¿Llamarían a alguien? ¿Caminarían a la gasolinera? ¿O esperarían que alguien les ayudara? Cuéntenos en los comentarios, queremos leer sus respuestas. Y otra pregunta que tenemos para ustedes. ¿Cuál fue la situación más difícil que han tenido con un carro o en una carretera? No tiene que ser en español, pero si quieren practicar y escribir en español, mucho mejor. Nosotros leemos todos los comentarios. Así es. Nos encanta interactuar con ustedes. Cada comentario que escriben nos ayuda a saber qué temas les interesan más y qué tipo de vocabulario necesitan practicar. Así podemos hacer episodios cada vez mejores para todos ustedes. Bella, antes de terminar, ¿quieres repasar algunas de las palabras y frases más importantes que usamos hoy en el episodio? Creo que sería muy útil para los oyentes. Claro que sí. Muy buena idea. Vamos a repasar. Primero, la gasolinera es el lugar donde se compra gasolina para los carros. En algunos países también se dice la estación de servicio o la bomba de gasolina. Es importante conocer estas variaciones porque en distintos países hispanohablantes se usan diferentes palabras. Luego tenemos el tanque, que es el recipiente del carro donde se guarda la gasolina. Cuando el tanque está vacío, el carro no puede funcionar, y el indicador de gasolina es el instrumento en el tablero del carro que nos muestra cuánta gasolina nos queda.
Si el indicador está en rojo o en cero, es hora de ir a la gasolinera. También aprendimos la palabra el recipiente, que es el envase o contenedor que se usa para llevar líquidos como la gasolina. Y derramar significa que un líquido cae fuera del lugar donde debe estar. Por ejemplo, se derramó la gasolina significa que la gasolina cayó al suelo. Y no podemos olvidar las frases de cortesía, que son tan importantes en español. Disculpe, para llamar la atención de alguien de manera educada. Por favor, para pedir algo con respeto. Muchas gracias para agradecer la ayuda. Y con mucho gusto, que es la respuesta cuando alguien nos da las gracias. Excelente repaso. Oyentes, les recomendamos que escriban estas palabras y frases en un cuaderno o en su teléfono para poder practicarlas. La mejor manera de aprender español es usarlo todos los días, aunque sea en pequeñas cantidades. ¿Están de acuerdo? Por supuesto. Y recuerden que no tienen que ser perfectos para comunicarse en español. Lo más importante es intentarlo. Las personas siempre aprecian cuando alguien hace el esfuerzo de hablar en su idioma, aunque cometan errores. Nadie aprende un idioma sin equivocarse. Palabras muy sabias, Manuel. Bueno, creo que ya es hora de despedirnos por hoy. Ha sido un episodio muy entretenido y lleno de vocabulario útil. Muchas gracias a todos por escucharnos y por ser parte de la comunidad de Wow Spoken Spanish. Muchas gracias a todos. Si este episodio les gustó, por favor no olviden darle me gusta al video y suscribirse al canal de Wow Spoken Spanish para no perderse ningún episodio nuevo. Su apoyo es muy importante para nosotros. Y si quieren escuchar más episodios como este, tenemos muchos otros temas disponibles en el canal. Pueden practicar español escuchando conversaciones sobre diferentes situaciones de la vida cotidiana, en el restaurante, en el supermercado, en el aeropuerto y muchos más. Hasta el próximo episodio, oyentes. Sigan practicando su español con Wow Spoken Spanish. Recuerden que cada día que practican, están un paso más cerca de hablar español con fluidez. Ustedes pueden hacerlo. Hasta pronto y recuerden, la práctica hace al maestro. Nos vemos en el próximo episodio de Wow Spoken Spanish. Adiós a todos. Adiós amigos, hasta la próxima.